del 23º Ayuntamiento de Tijuana, que preside Carla Patricia Ruiz McParland, y el Instituto Municipal de Arte y Cultura, que preside la doctora Minerva Tapia Robles, me da mucho gusto de presentar dentro de la serie Nuestros Artistas de la Casa de la Cultura de Tijuana a Jorge Sánchez Jofras. Jofras, bueno, pues ha sido, yo lo conocí como fotógrafo, excelente fotógrafo, por cierto, y colaboramos como parte de un proyecto público-privado sobre graffiti en la ciudad, haciendo una serie de vallas que aparecieron en toda la ciudad, que fue un proyecto muy interesante de cómo las intervenciones en el espacio público tienen una resonancia muy especial en esta ciudad. Pues ahora nos encontramos y me interesa mucho entrevistarte en relación a lo que te encuentras haciendo ahora. Veo que tienes un capítulo muy interesante de un libro que se llama Escrituras de la Catástrofe, aproximaciones a los migrantes, el arte como práctica social. Platícanos un poco qué te has hecho en estos años y cómo llegaste a este tema de la sociología y el arte. Sí, cómo no. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo pienso que he tenido, digamos, dos grandes pasiones en la vida. En principio, mi gusto por la comunicación visual, pero también un interés pues profundo por los procesos sociales. Haciendo fotografía documental, eventualmente me di cuenta que mi abordaje pues a las cuestiones sociales pues era, bueno, pues era ingenuo, era de buena gana. Sí, yo creo que también me formé como etnógrafo haciendo fotografía documental, pero eventualmente no discutía, no conocía, digamos, cabalmente, pues, las teorías sociales, la teoría antropológica, los estudios culturales, el desarrollo actual que ahora hay con el tema de raza y género, digamos, el fortalecimiento también presente de las humanidades, y yo diría también su lucha contra la hegemonía de la sociología, ¿no? Bueno, entender lo que está sucediendo actualmente, en realidad se necesitan otros conocimientos donde, digamos, la perspectiva positivista queda totalmente rebasada, a pesar de que sigue siendo hegemónica. Entonces, un poco en mi trayectoria, pues nos quedamos en que estaba estudiando esta maestría en estudios culturales, ¿verdad? En la frontera norte, donde tuvimos la oportunidad de hacer dos proyectos de público-privado en 2008 y 2009, en complicidad también con Arturo Rodríguez de la Caja Galería y Alfredo Gutiérrez, ¿verdad? Y bueno, yo continué estudios en el colegio, en ciencias sociales, e hice una investigación sobre las intervenciones socioculturales frente a la inseguridad pública. En el tiempo que estuve en el doctorado, pues se vive... en realidad, cuando entré a la maestría, inicia los eventos más fuertes de la guerra contra las drogas en Tijuana, 2008-2010, pero entre 2010 y 2012 se produce un nuevo discurso frente a la seguridad, porque si bien Felipe Calderón, como presidente de México, de 2006 a 2009, su visión de la seguridad, y digamos, si uno hace un análisis del discurso, encontrará que solo habló de guerra, y es hasta después de 2009 que empieza a hablar de seguridad desde una, digamos, abordaje integral, como lo haría prácticamente cualquier país que ha suscrito todos los acuerdos internacionales que nosotros tenemos, digamos, en derechos, ¿no? Derechos humanos.
y digamos que se empieza a producir un nuevo discurso y ese discurso lo produce la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía va a decir, y la ciudadanía sabe, digamos, una persona que no necesariamente tiene el cobijo del Estado o el cobijo de las fuerzas de seguridad, entiende lo que para sí y comunitariamente es importante o necesario pues, para vivir libres de violencia. Entonces hay muchos grupos actuando en México, ¿no? En ese segundo momento, y eventualmente eso quiebra de fuerza al Estado a dialogar con otros grupos, y esto sucede en diversas regiones en el país, particularmente con el movimiento encabezado por Javier Sicilia de Barón, pero también en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez hay un proyecto que recibió muchos apoyos económicos. Hubo un tiempo en que todo el gabinete, ¿no? Federal, del gobierno federal, tenía que sesionar una vez al mes en Juárez. Y bueno, Tijuana también fue un espacio importante, digamos, en esa articulación de otro discurso. Por acá se organizaron cosas tan interesantes como un plan de cultura para Tijuana, que en realidad fue un plan de gobierno elaborado por personas que están vinculados con la cultura en Tijuana. Es decir, había artistas, pero también había otras personas que no necesariamente provenían del campo del arte, pero que actuaban desde la cultura. Entonces, para las elecciones de 2010 de la presidencia municipal, se convocó a los presidentes a escuchar ese plan de gobierno. Entonces, imagínate, los artistas generaron un plan de gobierno y además lo hicieron a través de mesas, diálogo, discusión. Y bueno, el otro día Julio Álvarez, nuestra colega de Norte Estación, decía, bueno, ¿y qué sentido tuvo esto, no? A 10 años de que hicimos este evento del verano del 2010. Bueno, inmediatamente yo podría decir que, y algo de lo que yo analizaba en la tesis, ¿no? En la tesis de doctorado, es que esas ideas se sirvieron o se fraguaron en el proyecto del delegado para la Sedesol de 2010 a 2012, Carlos Torres, ¿no? Carlos Torres llevó a cabo, digamos, ese ideario, le sirvió a él para desarrollar acciones no solo en Tijuana, ya digamos, en diversos lugares, pero particularmente en Tijuana en dos espacios, en el altiplano y en Camino Verde. Y ahí hay un gran proyecto también de urbanismo, de urbanización, urbanismo social. Tenemos ahí arquitectura de premios internacionales, ¿no? El trabajo de Marcel Sánchez o Torolabi, la granja transfronteriza. Todos esos proyectos es materialización un poco como de esas intenciones, esos diálogos de los artistas. Bueno, por ahí para discutir, ¿no? Entonces, no quedaron en el aire, sí aterrizaron en proyectos concretos. Sí, por supuesto. Ahora, hay un elemento también muy interesante porque aquí yo refería ejemplos también como de arquitectura y urbanismo, pero también hay muchos grupos que van tomando la bandera como de lo local, de la identidad local, y digamos se construye una noción también como de Tijuana no chauvinista, pues digamos una Tijuana integradora. Hay varios grupos que llevan como nombre de Batalla Tijuana. Hay varios proyectos de compañías de danza que también se lanzan a la calle, se lanzan a la periferia. Los proyectos también de teatro, como de manera pionera Hugo Palavicino también, que él trabajó mucho con el Instituto de Cultura de Baja California. Es decir, que hay toda una activación de los artistas, y también es bien interesante porque esto se da en un también retiro de los artistas del Centro Cultural Tijuana. Es decir, mientras que no participaron en este espacio, que también es un espacio de legitimación, yo creo que vimos en esos años un fortalecimiento, pues, digamos,
del compromiso social, pero también, como decía, pues como ciudadano de a pie frente a la guerra contra las drogas, tomamos las armas, las que tenemos, en este caso las del arte y la cultura, y buscamos transformar ese discurso, porque a final de cuentas, ¿qué es lo que hace el arte? Bueno, el arte trata de construir metáforas a partir de los elementos que ya existen, digamos, ya dados, y tratar de pensar en otras articulaciones, estos elementos materiales, sociales, simbólicos. Entonces hubo la necesidad de producir otras formas de la socialidad, ¿no? Y otras formas se canalizaron a través de las prácticas artísticas. Juana, o de estos espacios formales del arte, una actividad más del corte de los paradigmas del arte contemporáneo y hacia la acción social. Sí, por supuesto. Mira, esto se ha analizado ya también porque hubo también como un distanciamiento con la dirección del Secut, y hay un movimiento que se llama No Somos Mundos Pequeños. Sí, eso es cierto, pues, pero también si nos ajustamos un poco a marcos específicamente sobre arte contemporáneo, uno pensaría, bueno, aquí hay una continuidad de un proyecto que crece en su comprensión de las prácticas del arte contemporáneo, es decir, abandona el museo, pues, ¿no? Esa coyuntura obligó a que avanzaran más en lo que realmente es una práctica de arte contemporáneo. Sí, por supuesto. Y me parece también que, digamos, la producción artística en Tijuana, en esa condición, tiene más oportunidad como de dialogar con, internacionalmente, con los marcos en los que se comprende el arte contemporáneo. Es decir, ese movimiento hacia lo social creo que acerca más estas prácticas artísticas a, por ejemplo, lo que conocimos en los con Insight, como un espacio de prácticas, digamos, en sitio. En ese entonces era de instalación, pero bueno, la idea es que, digamos, estética relacional, ¿no? Estética relacional, lo que Tania Bruguera llama arte útil, el arte como práctica social de Susan Lacy. Digamos, todos estos actores, algunos que se identifican como artistas, pero otros no, también, porque aquí es un poco como lo interesante, están contribuyendo a ese campo ampliado. Es decir, ¿qué otras figuras están participando? Bueno, uno se puede dar cuenta que cada vez hay más pedagogos, que cada vez hay más personas como, digamos, con un interés en procesos comunitarios, temas de orden legal y de derecho, acompañamiento a migrantes, a víctimas, también una mayor discusión en otros campos que exceden el campo del arte, pues, es decir, el ejemplo de el plan de cultura para Tijuana como un plan de ciudad, pues bueno, se coloca en uno de los problemas torales del desarrollo de esta ciudad, y es en realidad su división entre zonas de exclusión y zonas de privilegio, ¿no? Es decir, el tema de que la infraestructura cultural, y esto lo identifican los artistas en esos trabajos colectivos, pues está concentrada en la zona de privilegio. Ahora la gente que se dedica a bienes raíces le llama la zona dorada de Tijuana. Sí. Un problema muy grave, ¿no? Muy grave, Sí. al final de cuentas, de derecho a la ciudad, que los artistas buscaron poner el reflector en ese problema, y también pusieron de sí para transformar las políticas. Es decir, los artistas pusieron el cuerpo para moverse a otras
zonas de la ciudad y eventualmente detrás de ellos va la política pública y se construyen los edificios. Pues sí, no, pues muy interesante. Y en este tenor, tú empiezas un proyecto personal que es, bueno, luego describes en este capítulo de escrituras de la catástrofe, que se llama Aproximaciones al Migrante, al arte como práctica social. Platícanos más de lo que abordas en este capítulo en particular, que es lo que tú haces como práctica personal. En el proceso un poco como de regresar a donde dejé, digamos, porque mi entrada al Colegio de la Frontera Norte originalmente es, a ver, yo necesito estos marcos epistemológicos para informar mi labor en fotografía documental. Luego conocí la academia y el problema es que nunca me fui de la academia, ¿no? Pero eventualmente, ¿cómo vuelves a encajar dentro digamos, del espacio del arte? Por ejemplo, me decía por ahí Luis Iteo Arte, ¿qué? ¿Y ahora te tenemos que decir doctor Jofras o qué? ¿No? y entonces, un poco como para volver a estos espacios, para mí sirvió mucho tallerear. Tallerear, digamos, creo que ha sido una de las escuelas más importantes del arte contemporáneo en Tijuana, los talleres. Y para mí ese tallereo tuvo lugar en un proyecto que organizó Ingrid Hernández y Abraham Ávila. Y le dedico a ellos, pues, el artículo. Por ahí, no sé si tienes tú el artículo a la mano. Sí, aquí está. Relaciones inesperadas. Relaciones inesperadas, ¿no? Bien. Pues bueno, a través como de este espacio que está subiendo al aeropuerto por la postal, me vuelvo a conectar, ¿no? Me vuelvo a conectar. Por ahí un taller que dio Tania Candiani a mí me sirvió mucho porque, digamos, manejar un archivo con serendipia, desaprender, es decir, pues quitarse esas estructuras para volver a organizar, ¿no? Otra vez el trabajo del arte es organizar, ¿no? Es reorganizar para producir lo nuevo, pues para poder dar nombre o verbalizar o, digamos, imaginar, expresar, ¿no? Pues las necesidades del individuo, del colectivo. Y entonces, en ese hacer y en ese reconectarme, pues también empiezo mi práctica como docente. Pasaba por la Avenida Internacional y entonces, pues me di cuenta, bueno, me daba cuenta todos los días del trato hacia los migrantes deportados y a otras oleadas de la migración. Cuestiones muy, muy vergonzosas, como que en ocasión me tocó ver, por ejemplo, que los amagaban del cuello, ¿no? Redadas, racias. La verdad, cuestiones, sí, muy, muy lamentables. Eventualmente también me tocó por ahí estar atento, pues, estar atento de la dinámica. Y cierto que por el argumento de las lluvias torrenciales que siempre suceden a final de año y la instalación de campamentos sobre el lecho del río, que llegaron a ser campamentos de entre 700 y 1000 personas en, digamos, en años consecutivos, ¿no? Más o menos hacia 2014 y hasta 2016, ¿no? Pues bueno, estos campamentos pues fueron removidos, en realidad como que en un proyecto como de limpieza social también, porque a estos migrantes deportados se canalizaron pues a centros de rehabilitación con o sin consentimiento. Y otras aberraciones que uno puede por ahí rastrear, ¿no? Si lee los trabajos. Por ahí está el trabajo de Juan Antonio Madrigal, ¿no? Pues el trabajo de Sandra Albiker, el trabajo de Laura Velasco, el trabajo de Gerardo Medrano, que todos ellos dan cuenta, ¿no?
dan cuenta de, digamos, de esas políticas en este espacio. Y bueno, y también el trabajo etnográfico, fotodocumental, es decir, amigos que se convirtieron en etnógrafos a través de su trabajo, Ana Andrade, Brian Chian, Jesús Guerra, su trabajo sobre el bordo y los documentales que generaron, me parece que es uno de los mejores elementos que tenemos para comprender qué sucedió en ese momento. Entonces, bueno, digamos, estar observando estos acontecimientos eventualmente me llevaron a la acción. Me llevaron a la acción hacia la siguiente oleada de migrantes, que fue esta de la comunidad haitiana y también de afrodescendientes que llegaron a Tijuana hacia el 2016. Estas oleadas de migración, primero la de los migrantes nacionales deportados, luego la migración haitiana, que digamos se instala en la ciudad porque se concluye digamos, una política que les permitía solicitar asilo humanitario en los Estados Unidos. Y entonces empezamos a ver que cada vez hay más personas en la ciudad y pernoctando eventualmente en la calle. Entonces te hablaba como de ese recorrido que yo hago como de playas hacia la ciudad, entonces siempre pasaba por el albergue del Padre Chava y entonces pues ya me toca ver la calle frente al albergue cerrada y el piso totalmente cubierto pues de frazadas, ¿no? Y de personas pernoctando en la calle, ya entrando el invierno en Tijuana. Entonces, bueno, pues seguimos en atención con eso. En ese momento se forma el Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria, honrosamente conformado por puras compañeras, es decir, fueron mujeres las que se interesaron primero en construir o generar información de lo que sucedía digamos, a nivel de calle hacia las autoridades en los distintos niveles, ¿no? Digamos, una de las primeras funciones de este comité es generar información. Ahora, en el ayuntamiento de Jorge Astiazarán, Orsí, hubo, y es de los pocos ayuntamientos que han tenido una oficina para temas migrantes. Esto, desde mi perspectiva, explica por qué, entre otros factores, la migración haitiana tuvo mejor recibimiento. Es decir, hubo una articulación de la sociedad civil que actuó, digamos, rápido frente al tema, y también desde el lado de gobierno hubo una actitud receptiva, incluso una oficina para colaborar y entonces hacer, digamos, mejor la estancia de estas comunidades, digamos, y participar en lo que tocaba. A pesar de ello, digamos, el gobierno federal en México no consideró a esta oleada de migración como una crisis humanitaria, y eso tiene que ver con si reciben o no recursos los albergues, ¿no? Los albergues. Ahora también, el problema fue que los albergues tradicionales de la ciudad de Tijuana y en el cambio, ¿no? del perfil de los migrantes, que pasó de ser, digamos, de varones que migran, ¿no? Había nada más un asilo para mujeres, ¿no? La Casa Madre Asunta, en los 90, principios de los 2000, pues tienes que las nuevas migraciones son colectivas, son pueblos que migran, ¿verdad? Son pueblos enteros, son familias, son mujeres, son niños, son varones, ancianos también, niños, bebés. Los albergues en Tijuana no estaban diseñados para ese tipo de migración. Las políticas y las reglas de los albergues eran restrictivos para estos otros perfiles sociales. No sabían, ¿no?, cómo acomodarlos. Entonces, bueno, pues con apertura se empiezan como a adaptar, a organizar,
sin todas las capacidades. Además, sin esta declaratoria por parte del gobierno federal, tampoco se pueden ofrecer recursos, ¿no? Cuando había recursos para estos temas, ¿no? Y entonces se extiende la red de albergues porque varios templos de distintas denominaciones en la ciudad se abren sus puertas como albergues temporales, o albergues improvisados, o albergues de buena voluntad, ¿sí? Y empiezan a recibir a las personas, como el Templo Embajadores de Jesús, en el Cañón del Alacrán, del pastor Gustavo Anda. Y bueno, él abre las puertas, pero bueno, no tenía él todos los recursos y hasta la fecha no los tiene. Sin embargo, su generosidad no cesa. Pero bueno, recursos tan básicos como, digamos, acceso a agua, ¿no? Drenaje, cuestiones como esas, pues, ¿no? Agua potable, cuestiones que otra vez nos llevan al tema como de zonas de privilegio y exclusión, el problema del desarrollo urbano en Tijuana, e incluso un perfil, algo nuevo que empieza a suceder en la ciudad, que digamos gran parte de la ciudad ha sido desarrollada de manera informal y poco a poco hay un proceso como de regularización, pues, ¿no? Entonces, enseguida del templo, Embajadores de Jesús, él donó o abrió o dio un predio para que se instalaran, digamos, las comunidades haitianas y para formar la pequeña Haití. Y bueno, y rápidamente encontró, digamos, trabas por parte de las autoridades estatales frente que a otros grupos no las tuvieran. Entonces, cuestiones de racismo como antes no habíamos visto en esta ciudad. Pues eso sí es como sorprendente porque esta ciudad siempre se había caracterizado por recibir de una manera u otra y absorber poblaciones pues en muchos lugares. Tijuana se formó de estas oleadas, Oaxaca, Michoacán y cada vez lugares más distantes, ¿no? O sea, originalmente los primeros que llegaron fueron Sinaloa, Sonora, eran los primeros, digamos, pobladores, pero después se extendió a muchas otras oleadas. Y pues eso había sido como un sino que lo definía en esencia. O sea, esta concepción de que este sería el trampolín, pero si me quedo, pues ya me quedé, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, creo que no estábamos abiertos a nuevas alteridades, ¿verdad? Además de que el arribo de nuevos perfiles vienen acompañados también con un dispositivo o un discurso sobre el extranjero, ¿no? Entonces, el discurso contra el extranjero se exacerba en realidad con las caravanas de migrantes, ¿no? Con las caravanas de migrantes, porque antes de que tocaran pie en Tijuana, un mes y medio atrás, se fue construyendo en los medios de comunicación de manera incesante, ¿no? Por televisión, escena tras escena, por la radio, por los medios digitales, del arribo, digamos, de estos migrantes que no cumplen, digamos, cosas que se decían, ¿no? Que no cumplen el procedimiento, digamos, de migración, que no es cierto si lo hacían, ¿no? Si lo hacían, que son malagradecidos, ¿no? Porque no aceptan un plato de frijoles, cuestiones como esas que, digamos, también hay muchos trabajos que ya se encargan de hacer el análisis del discurso y desmitificar, digamos, esta forma en la que fue construido el migrante centroamericano. Entonces, a mí me llama mucho la atención que frente a quienes son, bueno, prácticamente nuestro espejo, es decir, Centroamérica no es tan diferente, digamos, de México en términos de perfiles étnicos, historia y todo esto, frente a ellos, nuestro mayor rechazo.
¿no? Nuestro mayor rechazo. Y también me llama mucho la atención, y la verdad es que sí estuve documentando pues muchos de los grupos antimigrantes, pues, ¿no? Y digamos discursos antimigrantes, panfletos antimigrantes, memes antimigrantes, ¿no? Que se generaron, al grado que hubo una marcha que tuvo como mucha cobertura, también mediática, en contra de los migrantes centroamericanos. Y el mismo día o un día antes se buscó organizar una marcha en favor o en apoyo a los migrantes de parte de, digamos, colectivos pues, que habían estado participando o que se acercaron de manera primera a tratar de dar algunos apoyos, porque también la precariedad de los apoyos es lo que vimos por parte del gobierno, es decir, estos grupos estuvieron pernoctando en un campo de béisbol que está enseguida de la Avenida Internacional durante el invierno, con lluvias, ¿no? Con frío, en casas de campaña, hasta que después fueron, digamos, reinstalados en el Barretal, al este de la ciudad. Pero digamos, sí podemos ver cómo hay esta lógica, pues, de no ofrecer los recursos, pues, ¿no? Los recursos públicos para la atención de estos temas. Pero también, a mí no se me va a olvidar también de esa marcha que, a final de cuentas, bueno, pues yo no asisto a la marcha en contra de los migrantes, pues la veo en medios, la sigo en medios, donde una persona, digamos, dos discursos. Primero, ayudemos a los nuestros de la Sierra Negra de Puebla, ¿no? Primero, o Zongolica también, ¿no? El otro discurso es, yo vengo, digamos, de así, ¿no? Una zona pues, urbano marginada en Tijuana, y a mí, ¿quién me ayuda? ¿No? Entonces, este rechazo transclasista, ¿no? Transclasista que se ve en la ciudad para con estos grupos centroamericanos, bueno, que todavía me parece que es digamos, es uno de los elementos como más interesantes de la historia contemporánea de la ciudad. Me parece que da para mucho todavía el estudio de este tema, e incluso lo que hicieron y lo que no hicieron las autoridades y las instituciones en esta ciudad. Es decir, su silencio también me parece que es, entonces, si comparamos la oleada de migración proveniente de Haití y la de centroamericanos, pues, de pueblos centroamericanos, pues podemos ver cómo hay pues la institucionalidad, no participa, no hay un espacio, y cuando participa de la peor manera, pues, y todos recordamos a nuestro alcalde Castellum, y la política de Make Tijuana Great Again, siguiendo un poco la lógica de la exclusión, ¿no? De la exclusión de los otros del gobierno estadounidense y del gobierno de Donald Trump. En este escenario y con este telón de fondo, hay una serie de propuestas artísticas que tratan de poner todo esto en evidencia de alguna manera. Entonces, se generan unas iniciativas, si nos pudieras hablar de ellas. Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, pues ya decía que pues, parte de mi trabajo pues, es ser docente universitario. Entonces, al tiempo que estaba sucediendo esto, pues tratábamos como de informar a las comunidades de estudiantes. Estuvimos un poco como entendiendo la ruta de la migración de Brasil hasta Tijuana. Luego también en comunicación, en realidad, con este comité estratégico de ayuda humanitaria, nos llega una solicitud para acopiar botellas de plástico PET rellenas de plásticos, digamos, y otros desechables, como para hacer como colchones o colchonetas. Y digamos, en estos
albergues, ¿no? Nuevos albergues o albergues emergentes, pues estaban haciendo sobres de cartón rellenos de estos materiales. Entonces, cuando recibimos esta solicitud o invitación, pues nos da a pensar que podríamos participar, claro, de ello, pero que también quizás podríamos participar pues en nuestra calidad también de universitarios. En ese tiempo yo estaba dando clases a a grupos de ingeniería, también grupos de negocios internacionales. Entonces, pues los insté a desarrollar colchonetas, y yo tenía en mente esta metodología que se llama Design Thinking, como para soluciones en lo local, en donde se recorren 5 pasos y digamos que inicia con la empatía y eventualmente la ideación, y en realidad ya, digamos, los grupos que estaban atendiendo de manera primera la llegada de los migrantes y estos del comité que nos hicieron la solicitud, como que ya habían recorrido esos primeros 3 pasos y nosotros nos podíamos colocar en articulación con ellos en prototipar. Entonces estuvimos... Entonces, una de las necesidades fundamentales era que pudieran dormir bien, ¿no? Que no se mojaran, que estuvieran ciertamente protegidos, separados del piso, que fuera aislante. Entonces, diseñan estas colchonetas con PET. ¿Cómo que PET? Sí, bueno, pues botellas de plástico, pues, ¿no? Botellas de plástico. Y hubo varias ideas de cómo hacer una mejor insulación y cómo hacer, digamos, también un mejor descanso, entre que utilizar la cama de aire, entre que hacer soajes y generar así como filamentos, entre que no es suficiente esto, entonces fue que adicionamos el tema como de tallas de madera, entre que el tema del cartón pues se anega y se llena de moho, entonces ahí es que lo cambiamos por lonas de vinil, que hay muchas en la ciudad, y hay pues, un mercado de las lonas de vinil para el tema como de cubrir los techos. Entonces, eventualmente también yo les pedí a los estudiantes que trataran como de identificar como el costo de estos materiales, pues porque digamos, estos materiales tienen algún valor en el mercado de lo reciclado en Tijuana. Pero eventualmente la parte última de esta metodología es evaluación. Entonces hicimos 2 tipos de evaluación. La evaluación por calificación, que digamos es una rúbrica, personas que digamos que saben de diseño, incluso invitamos a la maestra Lina Loe de la Pedagógica Nacional, que ella fue la idea original, ¿no? Para que fuera el juez de estos prototipos, y esto lo hicimos aquí en un evento en la universidad, pero la evaluación, digamos, formativa sería utilizarlos, llevarlos pues al contexto específico. Y entonces, pues hicimos el traslado de estas colchonetas, y en realidad fue interesante porque en ese tiempo eran... pues el comité estaba ayudando a apoyar, estaba buscando apoyar a los albergues, y así llegamos al Templo Embajadores de Jesús. Instalamos estas colchonetas. La pastora fue una de las primeras en probar la colchoneta, por ahí estaba Karina Muñoz también, que no conocía, esa era la primera vez que iba a este espacio. Estaban nuestros amigos de Galatea Audiovisual también, Omar Martínez, ¿no? Fotodocumentalista, personas como que estaban participando, bueno, desde la parte de la documentación y los medios. Pero entonces, para mí, lo mejor un poco fue una foto que me enviaron de la noche, ¿no? Y digamos, es un templo grande que entras y tiene tile, y tú sabes que el tile es muy frío, y esto es una cañada. Entonces me enviaron una fotografía como pues, de la instalación que hicimos de las camas y las personas pernoctando.
Y bueno, y también no hablamos creol ni francés, pero hay unas cosas como de la gestualidad, pues, ¿no? De que que ellos mismos nos ayudaron a instalar, que se sentaron sobre ellas, cuestiones como esas, pues, que, bueno, a final de cuentas, para mí lo valioso de una experiencia como esta es un poco hacer algo para alguien. Tiene problemas también, ¿no? Y parte como de la autocrítica que podemos hacer es que las hicimos en la universidad y las llevamos al espacio, ¿no? Entonces, lo que buscamos hacer en la segunda iteración es construirlas desde el espacio. Ya después Lina Loe nos platicó que en realidad la primera vez que vi una de estas colchonetas fue en una inundación en el canal, ¿no? Del río Tijuana, que salió flotando una de estas colchonetas. Entonces en realidad ya es parte un poco como de las estrategias, pues, de las estrategias de diseño o de creación o de los creadores de arquitecturas de los ñongos, ¿no? Disculpa, ¿qué es un ñongo? Mira, yo la primera vez que escuché de los ñongos, pues son con personas que trabajaban documentalismo en la canalización del río Tijuana, eh, cuando el tiempo de los deportados. Entonces, Ana Andrade organizó una exposición con sus cortometrajes en una vivienda improvisada con material de desecho, incluso sobre el aluvión del río, y a ese lugar le llamó el ñongo cultural. Entonces los ñongos son estos espacios también como de arquitectura de emergencia que podemos ver en la ciudad, en los intersticios, a veces, digamos, enclavado en un puente, en una alcantarilla, en un drenaje, en distintos espacios. Esos son los ñongos. Eventualmente a mí alguien me dijo, pues, una persona pues en situación de calle que vivía por allá en unos jungles. Entonces, ¿a qué te refieres? Entonces lo que él me explicaba es el matorral, ¿no? El matorral donde estaba por ahí construido su espacio. Entonces, digamos, digo, bueno, pues no está tan lejos también Ñongo de Yango, ¿no? Digamos, esta casa construidos en estos espacios del lecho del río. Entonces, bueno, Ana Andrade hace su ñongo cultural. Esos son como espacios que nos permiten también alguna entrada, ¿no? Alguna entrada digamos, a estas comunidades, ¿no? A través de su trabajo documental, aunque también habría que decir que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que han acompañado a estos grupos. Entonces, en la siguiente iteración, lo que hacemos es montar talleres en un espacio que ya es parte de los recorridos de las personas en situación de calle. Y nos instalamos en la Plaza Viva Tijuana. La Plaza Viva Tijuana es un lugar donde también hay oficinas de organizaciones de la sociedad civil que dan atención a migrantes deportados. De hecho, esa atención que dan es bien importante para que, por ejemplo, no los asalten en las primeras horas que llegan a Tijuana. ¿Quiénes los van a asaltar? O las policías municipales o los ladrones que los identifican porque, sobre todo, si son deportados, si estuvieron pues en algún centro de internamiento en Estados Unidos, llegan con un pants como si hubiera estado en prisión. Entonces dice, bueno, ese es un deportado. Entonces, ahí con madres y familias deportados, generalmente les ofrecen un cambio de ropa y les dan como las primeras, pues, consejos, ¿verdad? Consejos. Inducción también podríamos decir para el Welcome to Tijuana, ¿no? Entonces sí que ojalá no los asalten. Y también hay otra organización que estaba ahí, que era un call center que se llama Deportados Unidos de México, que ellos dan trabajo, dan una capacitación también, digamos, para poder ser un empleado.
de un call center. Y también ese proyecto a mí me parecía muy interesante porque siempre tiene una línea abierta y, digamos, el recurso de la comunicación para las personas en situación de calle. Entonces, ese tipo de servicios también da esa organización y, bueno, un ideario también, un poco como de actuar no solo en Tijuana, sino también como a nivel nacional. Creo que cada vez más podría haber en México un movimiento de deportados. Bueno, estas dos organizaciones de alguna manera pues nos hacen cancha, ¿no? Nos hacen cancha para trabajar en ese espacio y montamos un taller para desarrollar una versión más pequeña de la colchoneta, que es pues como el tamaño de una almohada. Si la primera colchoneta era 2 metros por 80 centímetros, esta otra era como de 60 centímetros por 30, una cosa así. Y bueno, la verdad es que a través de esa acción es que nos dábamos un papel en ese espacio y entonces ahora ya podíamos interactuar, ¿no?, con las personas en situación de calle y eventualmente pues también fuimos construyendo información en los diálogos. Eventualmente también hicimos sí, digamos una especie como de cuestionario, ¿no? Semiestructurado, y donde también se generó información que eventualmente sirvió para una exposición que tuvo lugar también ahí en Plaza Viva Tijuana, que coordinó un artista en residencia por parte del Instituto Goethe, que también fue de alguna manera portera para nosotros, para, digamos, entrar a esos espacios, así como Ana Andrade lo fue también para la canalización del río Tijuana. Y, digamos, alguna de esta información sirvió también para hacer letreros, ¿no? Digamos, unos letreros que compendia, pues, quiénes son, de dónde vienen, a dónde van, a quiénes tienen estas personas en situación de calle. Y bueno, hicimos 3 iteraciones. O sea, la primera vez que montamos el taller, lo hicimos dentro de un proyecto que tuvo cobijo de la Ibero México, en un evento que organizó, que se llamaba Frontera, Estética y Subjetividad, José Luis Barrios. Luego, eso fue a finales de noviembre. Luego, en diciembre, yo fui con mis estudiantes. Yo tenía un curso de arte y cultura contemporáneos. Y también montamos otra vez el taller y, digamos, y cada que estábamos en la calle, como adquiríamos una nueva idea de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eventualmente también surgió la idea de incluir imágenes, ¿no? Entonces, pues ya no nada más era la colchoneta, sino también ya llevaba esténciles. Luego también en esos esténciles tratamos, había distintos discursos, ¿no? Pero el primer discurso vinculado a este evento sobre estética y subjetividad y frontera, pues era como la lógica de las zonas de exclusión. Por ejemplo, recuerdo muy bien un gráfico de un árbol que tiene colgados como algunos elementos, que es un árbol ñongo. Es decir, es un árbol que sirve un poco como de ropero, como para guardar cosas, cosas valiosas, herramientas, qué sé yo. Y las reacciones eran bien interesantes. En alguna ocasión que entregamos unos de estos, pues una persona de la calle pues le dio un beso, ¿no?, a la almohada, ¿no? A la almohada. Claro, en algunas ocasiones tampoco entendían exactamente para qué servía eso. Había que explicar, oye, pues esto sirve como un colchón, ¿no? Una colchoneta para la noche, qué sé yo, cubrirte la espalda, ¿no? Si te vas a poner sobre una loza helada. Y bueno, digamos, para mí el éxito en términos de diseño hubiera sido que formara ya parte como de los elementos que están adentro de un ñongo. Algunos me decían que no los podían cargar porque tenían lesiones en el cuerpo, lesiones que tanto de su vida como trabajadores de construcción, mecánicos, pero sobre todo lesiones por atropellamiento. Y ahí es que le empezamos a poner correas, ¿no?, ya en las últimas iteraciones a estas colchonetas, ya digamos
con el tema de la correa, pues a mí me quedó claro que más bien que llenar una bolsa con plásticos que después los pueden sacar para llevarlos a reciclar y tener algunos pesos, pues sería mejor diseñar una mochila. Pero también empecé a tener, o empezamos a tener otros colaboradores. Entonces, entre las personas que trabajan en estas organizaciones de sociedad civil, el señor Alfredo Navarro me dijo, yo te puedo ayudar a hacer estas colchonetas más fácil porque yo soy tapicero. Genial, ¿no? Y entonces yo le di material de uno de los talleres, así terminamos el taller, le di material y bueno, regresé, ¿no? A la semana ahí con María Galleta, Madres y Familias Deportadas, y él pues hizo también como 4 prototipos como de cómo hacerlas y de correas y de cosas así, ¿no? Poco a partir de eso es que también yo integré también esta labor, ¿no? Porque para mí primero el trabajo con los estudiantes es, digamos, esto no es un acto caritativo, pues lo que estamos dando es nuestro trabajo y nuestra presencia y digamos esta idea como de coser una bufanda para alguien, ¿no? En realidad esto pues son elementos que son a partir de que los ensamblas, pues no son ahí, digamos, cosas que están tiradas en la calle, ¿no? Y entonces, bueno, lo que iba con esto es parte como de los colaboradores, es para mí como tratar como de generar como un camino en donde esta intención como de participar no se traduzca más en voluntariado o participación o empatía y menos en altruismo. Entonces, hay que minimizarlo. Creo que todavía tiene un componente altruista, pues, pero cosas que hicimos, por ejemplo, es que identificamos que hacía falta ropa de invierno. Hicimos una campaña digamos, de colecta de ropa de invierno en la universidad. En realidad, sí conseguimos mucha ropa de invierno y la llevamos a las organizaciones y nosotros no la entregamos para no construir entonces ese puente, ¿no? Ese puente, digamos, donde se construye la diferencia, ¿no? Las desigualdades, pues, entre los que tienen y los que no tienen. Bueno, entonces teníamos estos colaboradores de los estudiantes, pero ahora también colaboradores de organizaciones de la sociedad civil. Y entonces, con eso es que nos fuimos a hacer ya la última iteración, que es lo que se presentó en el Centro Cultural. Bueno, pues entonces, en esa última iteración, pues tratamos de construir una especie, para mí la imagen era como un dique, ¿no? Un dique de colchonetas o digamos, una barrera de colchonetas, ¿no? O un elemento escultórico, monumental, que diera cuenta, digamos, como de estos migrantes deportados. Y también tenía que tener un componente utilitario, además del simbólico. Entonces, en realidad, esta cosa está diseñada un poco para también ser un refugio, ¿no? Es un refugio. Si le pones una lona encima, como en digamos, esta imagen de las bancas en Inglaterra, ¿no? Que contestan a las arquitecturas hostiles en contra de las personas en situación de calle. Bueno, esta también, si le pones una lona, se convierte en un refugio. Podrían refugiarse ahí 4 personas o 2 personas o quienes necesiten. Y bueno, también pues construir también, digamos, como un mensaje desafiando un poco a estas políticas de la exclusión de los perfiles sociales y francamente el capitalismo de exclusión que nos explica Sassen, ¿no? Tijuana, a final de cuentas, es un lugar en donde podemos atestiguar este capitalismo de la exclusión. Y entonces utilizamos este vocablo sajón y bueno, y en el artículo pues yo voy dándole seguimiento a las políticas en contra de las personas en la calle desde la colonia hasta la actualidad.
Y acá, en el vocablo sajón de loiter, pues bueno, este es un vocablo que yo me lo encontré en San Diego durante toda la gentrificación de la zona del centro de San Diego. Y pues yo dije, pues, ¿qué será esto? Pues no loitering, ¿no? En realidad, pues era para que perfiles como el mío no estuvieran por ahí, pues, y otros, ¿no? Es decir, los que no tengan vela en el entierro, los que, digamos, no son oriundos, los que no son de aquí, los que no tienen Los que no oficio. tienen vela en el entierro, ahuequen ala, ¿no? Así es fuerte porque eso va en contra un poco de la idea que hay sobre el espacio urbano. El espacio urbano público debería ser lo contrario. Una banca en un parque público debería ser para lo público, para recibir a las personas, y por eso también a esta banca que, digamos, es una reacción en contra de estas arquitecturas de hostiles, ¿no? Que le ponen garfios y picos a las bancas para que no se sienten las personas en situación de calle. Pues no, esta es una banca que invita, tiene estas colchonetas, entonces también tiene, digamos, este abrazo, este cobijo, los materiales son otros, es la madera, y bueno, y entonces el letrero es el loitering permitted here, entonces se permite estar aquí. Esto es una banca para estar. Es extraño, ¿no? Que tengamos que enfatizar que uno sí puede estar en el espacio, ¿no? Y si estás en la sala de museo, pues ándale, sí te puedes sentar, ¿no? Romper esa barrera, pues era interesante en la sala del museo, pero bueno, cuanto más en la calle, pues ese es un reclamo por lo público, ¿no? Por el espacio público. Y bueno, pues para mí mi plan sería instalar, ¿no? Instalar este tipo de bancas en la zona, pues en estos espacios, ¿no? En estas geografías contiguas al lecho del río de Tijuana, a la mar también, en las cañadas, en los espacios donde están los ñongos, como otro espacio. Y bueno, también pues no podría negar que me he inspirado en otros espacios que han construido monumentos para lo público, pues, ¿no? En Estados Unidos también, digamos, ha habido una pelea por personas que les interesa el diseño de los espacios públicos por pelear por los parques también para las personas en situación de calle y reconocer su presencia, digamos, de manera ampliada, reconocer a las otredades, a los otros que arriban también, digamos, a las ciudades como han arribado desde 500 o 700 años, ¿no? Desde la construcción de las ciudades amuralladas, pero digamos hacia una política del reconocimiento de los otros. Pues muchísimas gracias, Jorge Sánchez Jofras, por esta interesante reflexión sobre lo que el arte puede hacer en el espacio público y para los que consideramos los otros. En algún momento todas estas oleadas de migraciones han puesto a prueba nuestras propias concepciones y lo que una ciudad debe de ser. Te doy las gracias y pues me da muchísimo gusto esta entrevista y muchas felicidades por la obra. Es muy interesante el trabajo que has estado realizando con tus alumnos y en los grupos en los que has estado participando. Muchas gracias, Montserrat. Para mí es un privilegio dialogar con ustedes y bueno, también la invitación a leer los artículos incluidos en Pedagogías de la Catástrofe, recientemente publicado y bueno, que se pueda adquirir en físico y en línea.